¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Ahí estamos en otro lunes más haciendo Café Político. Arrancamos un mes distinto, un mes importante, porque dentro de menos de un mes vamos a estar los bonaerenses votando candidatos a legisladores, candidatos a concejales y a consejeros escolares, ¿no? El último viernes arrancó la campaña, así que vamos a utilizar todo este mes para esto, ¿no? Para presentarles a los candidatos locales y para conversar un rato con ellos de política. Hoy le toca a Martín Banfi, que es candidato en primer lugar por la lista de la Unión Cívica Radical, al que estoy saludando. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias por la invitación. Un poco de historia. ¿Quién es Martín Banfi? Bueno, Martín Banfi es un docente que trabaja en el profesorado, en el Instituto Superior de Formación Docente número 142, que tiene 15 años de antigüedad en esa profesión, que anteriormente fue otras cosas. ¿Cómo que? A ver, me da curiosidad eso. Otras cosas. Y bueno, yo nací en el partido de Alberti. Ajá. Nací en una familia de gente de campo, fui a escuelas rurales, tanto la primaria como la secundaria, no fui al jardín, no había jardín en esa época en el campo, y trabajé en el campo con mi papá hasta los 18 años, después hice un intento por ir a estudiar, no me fue bien, volví al campo. ¿Qué estudiaste ahí? Y me fui a estudiar Derecho a Junín. Ah, mira. Me fui a estudiar Derecho a Junín. ¿No te fue bien por qué? No me fue bien porque me costó mucho adaptarme. Bueno, es complicado. Sí. Me costó mucho adaptarme y además la situación económica estaba bastante difícil. Estamos hablando del año 93, 94, época de Menem. Sí, bueno. Muy difícil para el campo, muy difícil para conseguir trabajo. No pude conseguir en Junín un trabajo para poder quedarme y entonces decidí volver. Tal vez pensándolo hoy con la cabeza que tengo ¿Muchas hoy. materias habéis hecho ya? Sí, cursé 2 años. Ah, bueno. Sí, cursé 2 años y metí varias materias. Pero bueno, con el diario del lunes uno lo pensaría diferente. Bueno, son esas decisiones que uno toma que a lo mejor después se arrepiente, ¿no? Pero eras muy joven, imagino eso. No, yo la verdad que no me arrepiento de haber hecho lo que hice porque lo hice en ese momento con la manera de sentir y pensar que tenía en ese momento. Hice todo lo que pude, pero bueno, después seguí mi camino hasta que volví al campo, a trabajar en el campo. Y mi papá, que fue una persona que se quedó con ganas de estudiar, hizo que todos nosotros, somos 4 hermanos, hizo que los 4 estudiáramos y el único que le quedaba remolón era yo. Entonces hizo todo lo posible para que me fuera y para que estudiara, que me fuera, que buscara mi propio camino. Y bueno, ahí encontré la docencia, porque ahí me fui a Chivilcoy, me fui a vivir a Chivilcoy y ahí empecé a estudiar la carrera de docente. A ver, y abandonaste la abogacía, ¿pero era una vocación la abogacía para vos o lo hacías por hacer una carrera? No, me gustaba muchísimo. Yo tuve en el último año del secundario, tuve una materia que se llamaba Introducción al Derecho, que sí. fue la que me abrió el mundo de las leyes y me fascinó. Pero bueno, en ese momento quedó como algo ahí inconcluso, como para que a lo mejor algún día. Y bueno, y el día llegó porque en el 2015 empecé a estudiar, probé, dije, bueno, a lo mejor ahora puedo, tengo otras herramientas, sobre todo para estudiar, y bueno, y ahora estoy a un pasito, a poquitas materias de recibirme. ¿De abogado? De abogado. Muy bien. A lo mejor, si la situación me ayuda, por ahí a fin de año, aparte es doblemente valeroso porque viste que cuando uno se va haciendo grande, cada vez cuesta más. Es difícil, te tiene que acompañar no solamente la situación económica y la situación laboral, sino también es buenísimo que te pueda acompañar tu familia. No, y además uno mismo, las ganas, la fuerza uno Sí. tiene, la cabeza que uno tiene. Sí. Uno a los 18 años tiene la cabeza, el cerebro mucho más fresco que a los 30, Sí, 35, por supuesto. ¿no? Pero Tiene otras preocupaciones, ¿no? Claro, pero a los 50 vos tenés otras herramientas para Sí, hacerle claro, frente eso es cierto, al estudio. También es cierto, sí, ya lo creo. Sí, ya lo creo. Sí. Sobre todo desde el punto de vista de lo que es el oficio de alumno, vos ya tenés oficio, y más que yo soy docente, eso me ha ayudado muchísimo. Pero ya te digo, es importantísimo que te acompañe tu familia, porque tu familia tiene que entender que vos vas a necesitar, mientras ellos estén por ahí festejando un cumpleaños,
vos necesitas estar estudiando, porque Sí, tenés hay que un preparar domingo un tenés que trabajo quedarte práctico, un domingo, un feriado. Entiendo, sí es así. ¿Y profesor de qué sos? Yo soy profesor de lengua y literatura. ¿Eso estudiaste en...? Eso estudié, empecé a estudiar en Chivilcoy, en el Instituto 6, y me recibí acá, en Giles. Ah, bien. El mismo instituto en el que estoy trabajando. ¿Y hoy tenés alumnos de qué curso? Hoy trabajo en el profesorado de lengua, en el de educación especial y en el de educación primaria. Ah, bien. Sí, en los tres. Tengo materias en los tres. ¿Y qué es lo que más te gusta, la lengua o la literatura? Me gustan ambas porque son mundos apasionantes, ambos. De la lengua me gusta mucho la lingüística, el hecho de trabajar con palabras. De hecho, tengo lingüística 3 y lingüística 4 en el profesorado de lengua, y también sociolingüística. Me apasiona. También tengo historia de la lengua española, otra pasión. Y la literatura, bueno, la literatura es un arte, y uno respira arte. También es muy interesante ver cómo las palabras cotidianas en un texto, en un contexto, se vuelven arte, y que uno le pasen cosas cuando se acerca a eso. Es muy loco porque nosotros hablamos un idioma que llamamos español, pero cuando uno lee o conoce algo de lo que es el español antiguo, qué idioma, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Fontevejuna, ¿no? Que nos enseñaba Moza, tan fermosa, que era una mezcla de portugués y castellano. Sí, plena evolución, plena Edad Media. Toda la evolución del español se da en la Edad Media. Pero era tan lindo ese idioma, era un español realmente impresionante. Sí, muy melódico, muy meloso, sí. Bueno. Con una cadencia especial. ¿Cuándo sos radical? ¿Desde cuándo soy radical? Desde que mi papá me llevó a un comité de campaña para las elecciones en las que Angelós iba como candidato. 1989. 89. Desde ese momento. Me acuerdo que fuimos a un pueblito, nosotros vivíamos en el campo, literalmente, y fuimos a un pueblito que se llama Coronel Seguí. Habían armado un comité de campaña, había un candidato ahí que era familiar cercano, y nos había invitado, porque no me acuerdo quién iba a hablar, y yo fuimos con mi papá, con mi mamá, mis hermanas, y me acuerdo que a la vuelta me traje 3 afiches de Angelós y los pegué, cuando llegué los pegué en la pieza atrás de la cama, y los tuve pegados hasta el día de la elección. ¿El tipo te fascinó, Angelós? Me fascinó el tipo, pero aparte me fascinó todo lo que pasaba dentro de ese comité. O sea, la gente, alguien adelante de un micrófono hablando con mucha vehemencia, la gente escuchando con mucha atención, aplaudiendo, vitoreando, y todo lo que se movía. Me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo de las elecciones del 83. Lo único que recuerdo... Eras chico ahí. Yo era chico, yo nací en el 74. Claro. Yo era chico, Tenías pero 11 años. lo que sí recuerdo es la emoción de mis papás, y un poco el miedo, ¿no? Porque se volvía a votar. Yo me acuerdo, mi papá votaba en un pueblito ahí muy cerquita, entonces fuimos, lo acompañamos hasta la puerta que fue a votar, pero mi mamá votaba en una escuela de campo que quedaba bastante lejos, y bueno, fue toda una cosa ir hasta esa escuela, y estaban ansiosos pero a la vez nerviosos por lo que iba a pasar. Eso es lo que me acuerdo. Después no me acuerdo, de Alfonsín no me acuerdo, no tengo recuerdo de eso. Pero... ¿Y ahí empezaste a militar después? Y después empecé a militar con 18. A participar. A mí la palabra militar no me gusta, ya te aclaro, ¿eh? Porque me refiere, yo viví la dictadura y entonces no me gusta cuando dicen yo milito, yo participo. Perfecto. Me parece que la palabra es participar. Bueno, a participar empecé a los 18, que empecé a fiscalizar, ahí mismo, ahí de manera local, pero después estuve mucho tiempo inactivo en cuanto a la política. Me volví a conectar con la política en el 2015, cuando Martín Valenieri me fue a buscar. Martín Valenieri. Martín me fue a buscar, Sebastián Agotegray, los dos me fueron a buscar. Selección, sí. Claro, y ellos fueron los que me introdujeron a la política gilense. Yo hacía un par de años que ya estaba viviendo acá. Yo me vine a vivir en el 2006. ¿Cómo te venís a vivir a Giles? Me vengo a vivir a Giles porque en el... Sos forastero, te aviso. Sí. Yo también, ojo. No, está bien, está perfecto. Casi todos somos forasteros. Yo no me siento... Aquel también, mira que está ahí atrás también. Yo no me siento forastero. Yo estoy muy contento de estar acá. Es una especie de broma. No, está bien, por supuesto. Pero está bueno que... Si podemos silvanar
finamente, y bueno, yo creo que todas las familias de Giles vienen de otro lado. Sí, ¿no? por supuesto. Si te querés embalar hasta el último, bueno, acá los que habitaban acá eran los indios, diaguitas creo que eran los que estaban acá en esta zona, ¿no? Si no me equivoco. Y después somos todos, vinimos de otro lado, ¿no? Yo vengo acá empiezo a tener contacto con Giles o con alguien de Giles en el 2005. Yo estaba viviendo en Chivilcoy, estaba casado, me había separado, y en ese momento todo el mundo iba a los ciber a chatear con gente. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, entonces yo como estaba solo, empecé a ir a chatear a los ciber y empecé a conocer gente, y entonces ahí chateando conocí a la que hoy es mi esposa. La conocí a Silvina. ¿Vos conociste a tu mujer en un chat? En un chat. En las viejas salas de chat del Messenger. Sí, me acuerdo. Estuvimos chateando un tiempo y bueno, después llegó el momento de conocernos personalmente y bueno, y así llegué a Giles. No tiene mucho que ver con la política esto, pero qué tema esto, ¿no? De pasar de la virtualidad a lo presencial. Es una cuestión... Sí. ¿No? Sí, al principio era una puede cuestión salir de... bien, puede salir mal. Claro, por eso te iba a decir que era una cuestión de fe. Eran cosas nuevas. Yo estaba en un momento en el que quería explorar cosas nuevas. Está bien. Me sentía, había tenido no digo una crisis, sino un momento de introspección, de reflexión. Había hecho un balance, qué cosas quería, de las que tenía y qué cosas no. Y entre las cosas que quería era salir un poco de ese ámbito que me era demasiado familiar, ¿no es cierto? Quería salir, quería conocer gente para probar cosas nuevas. Y bueno, la conocí a Silvina y acá estoy. Pero aparte hay innumerables casos de amor, que el amor surge así, ¿no? Sí, por supuesto. En las redes sociales es una forma de vincularse hoy, ¿no? Sí, más vale. Una de las más importantes, ¿no? La gente, es más, es muy difícil llamar por teléfono a alguien, usamos el WhatsApp, usamos la tecnología, ¿no? Sí. Queda medio frío, qué sé yo, pero bueno, es la realidad, ¿no? Es la realidad, es lo que nos toca, seguro. ¿Por qué querés ser concejal? ¿Por qué quiero ser concejal? En realidad no es la primera vez que estoy en una lista. Estuve en las elecciones anteriores como candidato a consejero escolar. Pero ahora te toca encabezar. Me toca encabezar. Fue una decisión lo de encabezar y fue una decisión del grupo. Yo quiero ser ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Se toma en grupo o vos te propusiste, che, yo quiero ser primero, quiero estar primero, me gustaría? No, fue colectiva. La lista fue una lista consensuada colectivamente. Eso lo sé, eso me lo contaron, sí, que hubo mucho diálogo. Y hubo mucho diálogo. Yo quiero ser concejal porque quiero devolverle a Giles algo de lo mucho que Giles me dio. Yo vine acá sin conocer Giles. Ni siquiera sabía que existía San Andrés de Giles cuando la conocí a Silvina. Y por ende, cuando yo me vine a vivir acá, que fue al muy poquito tiempo de conocerla, la gente tampoco me conocía. Entonces me encontré con una ciudad absolutamente abierta, absolutamente familiar, con gente muy buena, muy trabajadora, muy dispuesta a aceptar a la gente que no era de acá, a los forasteros. Y eso me simplificó muchísimo las cosas, porque nunca me hicieron sentir que era forastero. Siempre me hicieron sentir como que era una persona a la que conocían desde hacía mucho tiempo. Y me sigue pasando porque hace muy poquitos días tuve la posibilidad de poder ingresar al Club Argentino de Servicio. Mirá. El Club Argentino de Servicio, que tiene una tradición de muchísimos años en la familia de mi esposa, pero bueno, no entré al club por mi suegro, sino que entré por un amigo, y me volví a sentir lo mismo, volví a sentir que la gente del club, los socios del club, si bien a muchos los conozco de la vida diaria, de la calle, en las reuniones me hacen sentir como que no soy el nuevo y que no soy de afuera. Me tratan como si me hubieran conocido, como si me conocieran de toda la vida. Y eso es algo que no hay manera de pagarlo, sino devolviendo con acciones. Entonces, yo por eso quiero ser concejal. Soy vecino, veo que hacen falta muchísimas cosas, y bueno, me animo a dar ese paso que hay que dar para salir de esa situación de vecino que muchas veces nos deja en el lugar de la queja, para decir, bueno, yo tal vez pueda o me siento preparado para, y entonces por eso me propongo. Y por eso participo en política desde hace algún tiempo.
Bien, vamos a ir a la pausa y en un minuto nada más estamos siguiendo conversando con Martín Banfi. Continuamos en Café Político conversando con Martín Banfi, candidato a concejal por la Unión Cívica Radical, en primer lugar de la lista. En algunos distritos está esto que pasó en Giles, que las radicales van con una lista pura radical. ¿En todos o no en todos? No conozco que haya otro distrito eso, que vaya con una una lista lista me pura. parece que en la segunda seguro que es el único, ¿no? Sí, en la segunda sí creo que es el único. No sé en el resto, pero bueno, en el caso nuestro se da una situación particular. Tal vez sea particular el hecho de la manera en que tenemos de trabajar, en la manera en que hemos venido trabajando en estos casi 2 años desde la última elección. Yo lo he dicho en el comité muchas veces, lo he dicho delante de estas 2 personas, pero no hubiera sido posible la unión y el trabajo mancomunado que hay hoy dentro del comité si no hubieran estado Héctor Ballester y Belén Malaisi un poco organizando el trabajo. El comité tuvo años anteriores de mucha discusión interna, de mucha pelea interna, en donde, voy a parafrasear a un historiador argentino, había una serie de compadrazgos adentro del comité, en donde cada uno quería hacer lo suyo sin escuchar al otro, y eso trajo épocas bastante oscuras para el radicalismo local. Ya te digo, tanto Héctor como Belén vinieron con otra impronta, con otra idea, con esta idea de sentarse, de hablar, de discutir, de consensuar y de hacer política tanto a través del consenso como del disenso. Y eso me gustó porque me parece que eso es lo que hace que las sociedades avancen. Podemos pensar diferente, pero eso no quiere decir que no podamos ir para el mismo lugar, juntos. Yo creo, mira, te voy a decir lo que pienso. Pienso que el radicalismo le costó mucho encontrar su camino porque como el peronismo son partidos políticos, expresiones políticas que necesitan mucho de un liderazgo, ¿no? Y acá en San Andrés de Giles le costó mucho despegarse del liderazgo de Nasim Bene, de lo que fue el periodo de Nasim Bene. Hubo gente que quiso ocuparlo, pero lamentablemente era muy reciente. En algunos casos Nasim Bene todavía estaba vigente, inclusive en su momento Nasim Bene fue con la boleta de Cristina Kirchner en contra del radicalismo. Claro. Y le costó mucho poder despegarse de eso. Yo creo que ahora lo han conseguido. Ahora no hay un liderazgo a la vista, no está Carlos Ortega, no está Nasim Bene, no está Julio Rossi como había en otras épocas. Claro. Hoy me parece que está más todo más horizontal, eso es lo que yo veo. Y además, yo no sé si vos te das cuenta, hay un cambio muy grande en la política, ¿no? Sí. No es lo mismo que hace 20 años, 30 años, ni siquiera 15 te digo. No. Lo que pasa es que el tema de los liderazgos es todo un tema, porque los líderes no se imponen, ni siquiera se proponen, los líderes surgen. Y entonces hay momentos en la historia de los pueblos en que los líderes surgen y surgen más de uno, y entonces te encontrás con esa pelea entre líderes y tenés momentos en donde los líderes no aparecen, o no aparece alguien que tenga el perfil de líder. Pero hay herencias, ¿cómo que no? A ver, Cristina Kirchner es presidenta porque su marido fue presidente antes, sí. Y si me pongo a buscar hay un montón de casos, ¿no? Ahora ya no estaría funcionando eso, ¿no? Me parece, ¿no? Mira, yo el otro día escuché a un politólogo que decía que hoy la gente vota a líderes, vota a personas, no vota a partidos. Y que qué paradoja, porque si aparece un líder como Milei, que la gente lo vota y lo vota sabiendo que no viene del lado de la política y lo vota sabiendo de que nunca ocupó ningún cargo, no fue gobernador, no fue intendente, no fue concejal. Qué paradoja que después esa misma persona tenga que tratar de crear un partido para poder de alguna manera disciplinar a su gente y para que todos vayan para el mismo lugar que es el que quiere él. Entonces,
Por eso está tan difícil la política hoy en día porque tiene estas cosas. La gente vota a las personas, y sobre todo acá a nivel local. Nosotros sabemos que acá en Giles la gente vota a la persona, vota al vecino. Pero después, ¿qué pasa? Aparece esa fuerza, ese partido que tiene que estar acompañando a ese candidato, a ese vecino, porque no puede solo. Voy a discrepar un poco con vos. Primero no creo que Milei sea un líder, no lo creo bajo ningún punto de vista. Yo creo que Milei es un tipo que supo leer bien de la situación de la Argentina y expresarse en relación a lo que la gente buscaba. La gente estaba muy enojada con la política tradicional, sí. La política no le solucionaba los problemas, y Milei supo canalizar esa bronca sí, por supuesto. para su beneficio, ¿no? Es cierto que acá en San Andrés Giles se vota, no sé en las legislativas, cuando vamos a elegir intendente lo que hacemos es poner en juego una gestión, y si la gestión es ni siquiera buena, regular, es muy difícil sacar un intendente cuando va a reelección, porque la gente no va a cambiar así porque sí. Sí se vota a personas, claro, ¿no? Obviamente personas, eso es cierto, sí. Porque somos todos vecinos y todos nos conocemos. Exacto. Pero me parece que hubo una evolución en el radicalismo y en ese sentido, que yo no la veo en el peronismo, por ejemplo, ¿no? Donde todavía hay liderazgos fuertes y se quieren seguir imponiendo los liderazgos, sí, y sí. Quienes quieren superar esos liderazgos se chocan entre ellos. Vos ves la pelea que hay ahora entre Kicillof y Cristina Kirchner de hace un montón de tiempo, que es una pelea por liderazgo nada más, ¿no? Sí. El radicalismo se ha atomizado más, se repartieron en un montón de pedazos. Tamanes por un lado, que no sé si sigue siendo radical, vos me dirás, está Lustó, está, bueno, después tenés el radicalismo de Córdoba, que es más liberal que otra cosa, de Loredo, y toda esa gente que es más mileísta que otra cosa. Entonces cuesta mucho encontrar la verdadera cepa radical. Antes uno sabía quién era radical, ¿no? Exacto. Lo sabía perfectamente bien. Hoy cuesta mucho en el radicalismo saber quién es quién. Están estos radicales con peluca que en el Congreso votan a favor de Milei. Sí. Yo estoy haciendo un trabajo de adentro hacia afuera con respecto a eso. Como lo decimos en el comité, es una suerte que ya hayamos dejado de lado el radicalómetro, que es lo que nos hizo mucho mal durante mucho tiempo. Pero bueno, yo estoy haciendo un trabajo de adentro hacia afuera, tratando de a través del estudio, de la investigación, rescatar los valores originales del radicalismo. Hoy no se puede poner, no lo podríamos traer a Lem acá porque el mundo ha cambiado y es diferente, pero yo creo que los valores fundacionales del radicalismo son los valores que hoy pueden aportar muchísimo, no solamente a la política, sino también a la sociedad. Con esa intención, desde enero estoy editando muy modestamente un periódico que se llama El Correligionario. La idea del Correligionario es poder aportar información a la ciudadanía para que la gente no pierda esa noción de ciudadano. Yo creo que hoy somos todos vecinos, algunos muy buenos, algunos buenos, pero no está el vecino no tiene esa conciencia ciudadana que debería tener para poder vivir mejor o hacer que todos vivamos mejor. Entonces yo a través de ese periódico, además de contar la historia del radicalismo para que se conozcan esos valores fundacionales que yo creo que son importantísimos, también reflexiono un poco acerca de cosas que son contemporáneas y que también es necesario pensarlas, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Qué quiere decir ser ciudadano? ¿Qué obligaciones tenemos por ser ciudadanos? Qué derechos tenemos y qué es lo que podemos hacer para construir esa ciudadanía y que esa ciudadanía nos lleve a la ciudad, a la provincia, al país que todos queremos ser, que todos queremos tener. Me parece que es muy importante trabajar esa mirada colectiva porque lo enganchamos con lo que decíamos hoy de las redes sociales. Las redes sociales buscan aislarte un poco, te aíslan del resto, entonces uno pierde esa noción de colectivo. No la podemos perder porque nadie se salva solo, no podemos arreglar las cosas solos. Tenemos que charlar, tenemos que debatir, tenemos que asentir, tenemos que disentir, pero sobre todo tenemos que ponernos de acuerdo en que hoy nos encontramos con esta situación. Pero yo dentro de 5, 10, 15 años, 20 años, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero estar? Bueno, yo quiero estar mucho mejor de lo que estoy.
Entonces, por eso veo en la política la herramienta necesaria para lograr ese cambio. Solamente hay que animarse a dar ese paso que te saca de la situación de vecino que se queja, para pasar a ser un vecino que se propone hacer algo para salir de ese lugar de la queja y hacer algo para que no solamente yo viva mejor, sino que para que todo mi entorno esté mejor, porque entiendo que no puedo salvarme solo. Yo, a ver, es interesante lo que decís, pero a ver, yo te hago una reflexión. Yo, hablando del radicalismo local, ¿no? Todos estuvieron, después de la etapa de la gloria y de la pureza radical, tuvieron una etapa en la cual se mimetizaron con el PRO y realmente les fue muy mal, porque perdieron el último consejero escolar que tenían, sí. Metieron una concejal que rápidamente se pintó de amarillo, que es Sabrina Mosca, sí. Y quedó desdibujada la imagen del radicalismo. Sí. Yo creo que ahora están buscando eso, recuperarlo, ¿no? Sí. Por otra parte, pienso que no es un error que cometen ustedes, sino que cometen la mayoría, el peronismo sobre todo, de no entender que los tiempos han cambiado. Hoy el 80% del padrón electoral de San Andrés de Giles tiene menos de 42 años. No sabe quién fue Nacimene, no tiene la menor idea. Exacto. No sabe quién fue Julio Rossi. La mayoría no sabe quién fue Luis Gione. O sea, tienen registro de Carlos Polioli para acá. Sí. Entonces, a esa gente vos le tenés que hablar de cosas que no del pasado, sino de cosas de acá al futuro. Por eso me parece que, por ejemplo, el peronismo, que hace un rebranding constante de su nombre, Fuerza Patria, Frente de Todos, Unión por la Patria, y está siempre... Un dato, hoy hablaban del trabajo, ¿no? El 98% del laburo es en negro, y de ese laburo en negro, casi el 80% son pibes que no tienen 30 años. Sí. Nunca tuvieron vacaciones pagas, nunca tuvieron un aguinaldo, nunca tuvieron... Y vos le hablás de cosas que ellos no saben lo que es, no viven. Sí. Entonces, yo creo que los discursos tienen que estar construidos de acá al futuro, ¿no? Sí. Si vos estás construyendo un discurso hacia atrás, bueno, no te van a entender, ni te van a querer entender porque no forma parte de su realidad. Eso fue una de las ganancias que tuvo Milei, ¿no? De vender una imagen que después todos sabemos qué pasó, ¿no? La casta no era casta y el ajuste lo pagó la gente y no lo pagó la casta. Lo pagamos, ¿no? Los que trabajamos. Sí, es real. Yo tengo una hija que tiene 32 años y que si yo le pregunto qué es el radicalismo, no sabe. Por eso sabe de nombre lo que es. Claro, pero lo que sabe lo sabe por mí. Obvio, lo sabe por mí. Pero sí, eso es real. Bueno, esa es una de mis preguntas también, preguntas que me hago para mí mismo. Es un desafío, ¿no? Claro, hablar de la nueva ¿cuánto tienen que saber? ¿Cuánto es necesario que sepan? ¿Hace falta que sepan? ¿O hace falta hacer algo de acá en adelante? Porque vos mencionaste recién lo de la alianza con el PRO. Bueno, de los errores también se aprende, sí, claro. Y de los errores se aprende mucho más. Uno que ha errado bastante, yo te puedo decir que se aprende mucho más. Y si no aprendés los errores, no estás haciendo las cosas bien. Es que muchas veces el error es lo que hace falta para que vos te orientes. Pero bueno, ahora nos encontramos en el comité con mucha gente que está dispuesta a dar este paso, que está dispuesta a debatir, a disentir, pero a ir para el mismo lugar. Entonces, en este tiempo, casi 2 años, que hemos estado trabajando y recorriendo y caminando, me parece que nos ha acercado como grupo, nos ha acercado muchísimo, y estos momentos de campaña nos acercan mucho más, pero todos tenemos la misma idea. Todos queremos poner lo que sea necesario para cambiar la situación, pero ponemos el foco en 3 elementos. Buenos pies para salir a caminar, para recorrer, porque no se hace política sentado desde el sillón de tu casa, ni sentado en un lugar estático. Se hace política caminando, recorriendo, hablando con la gente. Buenos oídos para escuchar todo, lo bueno, lo malo, la crítica, los problemas, las soluciones a los problemas, porque si hay algo que tenemos que recuperar es el sentido común, que muchas veces la gestión pierde. La gestión muchas veces queda perdida en la rosca y pierde el sentido común.
nosotros sabemos, porque también somos vecinos, que muchas veces el propio vecino tiene la solución para ese problema, que reclama, y por ahí la rosca de la política no te deja ver esa solución. Y sobre todo, si podemos llegar a estar sentados en el Consejo Deliberante o en el Consejo Escolar, vos para representar, porque es una carga pública que acarrea una gran responsabilidad el estar sentado en ese lugar, ocupando ese puesto, revalidando ese rol, y ese rol tiene que estar en la calle. El consejero escolar tiene que estar recorriendo las escuelas, el concejal tiene que estar en la calle hablando con los vecinos, tiene que estar en las localidades, tiene que estar con el productor rural, tiene que estar con todos. Y tiene que hablar con todos, porque los representa a todos, más allá de que te hayan votado o no. Bien, vamos a la última pausa y venimos con el último bloque con Martín Banfi. Ya venimos.